luxación congénita de cadera pertenece junto con el PERTE y la epifisiolisis a las principales patologías de la cadera en crecimiento. En todas, el denominador común es el dolor, pero veremos que cada una de ellas tiene ciertas particularidades que nos permiten orientarnos en el diagnóstico. Todas estas patologías requieren de un diagnóstico precoz, ya que el tratamiento temprano nos permitirá arrimar a mejores resultados. Estos son los objetivos que como médicos generales tienen que cumplir. El médico pediatra y el obstetra deben estar preparados para diagnosticar precozmente esta patología, la cual tiene un pronóstico más ensombrecedor cuando el niño comienza a caminar. Si bien el tratamiento estará a cargo del ortopedista, ustedes son los que manejan al niño en el centro asistencial, o sea, en el primer nivel de atención de la salud. Por lo tanto, deben conocer los detalles de esta enfermedad, ya que serán requeridos de manera insistente por los padres y familiares. Estas son algunas definiciones que deben conocer para expresarse de manera clara y precisa, tanto con sus pares como con el entorno del paciente. La luxación, en este caso la cabeza femoral, pierde completamente su relación con la cavidad acetabular. La subluxación, la relación articular, se mantiene, pero esa articulación no es congruente y trabaja mal biomecánicamente. La displasia acetabular consiste en el desarrollo anormal de la forma del acetábulo que no contiene adecuadamente a la cabeza femoral y la predispone a su luxación. Es una alteración relativamente frecuente, en la mitad de los casos cursa de manera bilateral, lo cual ensombrece el pronóstico. Es importante tener en cuenta el predominio en las nenas respecto a los varones. La etiología influye en factores genéticos y ambientales. Una combinación de ellos tiene que ver con la laxitud articular, factor genético, más un trastorno de la posición intrauterina, un factor ambiental. Eso modifica la posición normal de la cadera, que es en flexión y en ligera abducción. La base de la patología tiene que ver con el desarrollo del acetábulo de la pelvis. Un acetábulo plano con un reborde invertido no contiene adecuadamente la cabeza femoral, predisponiendo la luxación. Por otro lado, la orientación del cuello del fémur en valgo y en la anteversión, producto de la acción de los músculos psoas y abductores contracturados, agrava el cuadro. Se denomina anteversión cuando el cuello femoral está rotado hacia anterior respecto de la línea entre los cóndilos femorales, línea bicondilia. En el niño, la anteversión es de aproximadamente 20 grados. A medida que crece va disminuyendo y en el adulto llega a casi la mitad. Los factores de riesgo son múltiples. Sospechar en una nena que nació de un parto podálico, una madre primeriza, hay antecedentes de luxación de cadera en la familia, puede tener otras deformidades o anomalías congénitas. De todos estos signos obliga ya a un examen exhaustivo del paciente. El diagnóstico tiene que ser precoz. Como habíamos dicho, el éxito del tratamiento a menor edad, hay más probabilidades de que ese niño no presente complicaciones en la edad adulta. ¿Cómo se evalúa semiológicamente al niño recién nacido? Debe procurarse que se mantenga relajado sobre una superficie firme. Las maniobras tienen que ser suaves y delicadas. La inspección consiste en controlar la simetría de los pliegues glúteos o la marca que deja el talco en la cola. Se debe alinear las espinas ilíacas anterosuperiores para medir la longitud de los miembros. Esta es la postura del examen de la cadera, los pulgares van por delante y los dedos de la mano apoyados en la nalga.
Estas son dos maniobras importantes que deben realizar en un niño recién nacido. La maniobra de Barlow investiga si la cadera es luxable, mientras que la de Ortolani investiga la reductibilidad y la estabilidad de la misma. Este es el test de las maniobras que estamos hablando. Tenemos el test de Barlow primero, la cadera se flexiona, la rodilla en 90 grados, lo mismo que la cadera, y se hacen movimientos de aducción con la idea de provocar la luxación. Al lateralizar la cadera, se siente una sensación de roce, como cuando se está raspando sobre la cabeza, sobre el costilo. La cadera dislocada agrega a la sensación de roce la pérdida de resistencia. Posteriormente, esa cadera se reduce. La maniobra de Ortolani, que viene a continuación, consiste en reducir la cadera. Esa cadera estaba luxada, se flexiona ligera abducción para lograr la reducción de la cabeza. Los dedos en la nalga empujan a través del trocánter a la cadera en su lugar. Eso se percibe un clic cuando se reduce. Cuando se lleva la aducción, se luxa nuevamente, lo cual nos está indicando que esa cadera es inestable. El signo de chasquido lo sentimos cuando esa cadera se luxa y se reduce nuevamente. Ahí cuando se reduce se siente como un signo de chasquido, lo mismo que cuando se luxa. Examen del niño mayor. El crecimiento y el desarrollo del tejido fibrótico limitan los movimientos que habíamos dicho con esta cadera, la reducción y la luxación, como vimos con la maniobra descrita. En los mayores de un mes se observa una dismetría de los miembros inferiores. Como habíamos dicho, hay una abducción limitada que se expresa por la dificultad del cambio de pañales, debido a que el niño no puede abrir las piernas. Se observa también que la rodilla está flexionada. Alrededor del año se nota la dificultad en iniciar la marcha. Cuando se para en un solo pie, apoyado sobre el lado afectado, la pelvis desciende sobre el lado opuesto a causa de la insuficiencia de los glúteos, especialmente del glúteo medio, que son los abductores de la cadera. En los casos bilaterales se hace una marcha de pato. Acá vemos que la rodillita flexionada, vemos que esta piernita tiene una menor longitud respecto a la otra, lo cual nos está hablando de un acortamiento de este miembro de la cadera afectada. Este es el signo de Trendelenburg. Habíamos dicho, esto es normal. Cuando levanta un pie, la zona apoyada, se contraen los músculos para compensar la pelvis. En cambio, cuando los músculos están comprometidos, están relajados, esa pelvis se cae sobre el lado que no apoya. Esto es una marcha de una niña ya mayor con una luxación bilateral, donde vemos la típica marcha de pato de la cadera. Los exámenes complementarios, el diagnóstico por imagen, la ecografía es útil en los primeros 2 meses, ahí tiene su mayor utilidad. La relación, tenemos que ver qué relación hay entre la cabeza femoral y el acetábulo. También sirve para evaluar el grado de estabilidad de la cadera. Es un estudio inocuo, no produce una irradiación del paciente y en realidad debe hacerse de manera sistemática. 3 parámetros para evaluar: el techo cartilaginoso, el labrum en cuanto a su morfología y orientación, la posición de la epífisis y la metáfisis femoral. Acá vemos la cabeza femoral y el acetábulo, y acá está más contenida la cabeza femoral. La radiografía es útil a esta edad porque aparecen los núcleos de osificación y es importante evaluar dónde están localizados. Estas son las proyecciones más frecuentes. Cuando el núcleo aún no apareció, se busca mostrar el desplazamiento de la metáfisis. Es necesario conocer algunas líneas
para objetivar el desplazamiento. La línea de Shenton es una línea que tiene que ser continua y que parte desde el borde inferior de la rama isquiopubiana al arco interno de la metáfisis femoral. Esta línea es continua en la cadera luxada, se observa una discontinuidad. La línea de Gigereiner va a través del cartílago en I y el núcleo de la cabeza sana normalmente se encuentra por debajo de esta línea. Cuando está luxada, está por encima. La línea de Perkins va desde el borde externo del acetábulo, es una perpendicular, y la cabeza tiene que estar localizada hacia medial. En este caso, la cabeza está lateralizada porque está luxada. Las líneas de Chiodin-Rivarola, el borde del cotilo y el cuello son paralelas tanto al borde del cotilo y a la metáfisis del cuello del fémur. Estas líneas deben ser paralelas. Ese cuadrilátero está formado por las líneas de Gigereiner que habíamos descrito recién y la de Perkins. El núcleo cefálico se tiene que encontrar en el cuadrante antero-inferior. La tríada de Putti se caracteriza primero por la oblicuidad del techo del cotilo. Acá vemos que es mucho más oblicuo que acá. Segundo, hay una separación del macizo trochanterio en la línea media. Eso se debe a que hay un proceso inflamatorio. Y tercero, hay una hipoplasia del núcleo cefálico porque no ha tenido el estímulo del apoyo sobre la cavidad cotiloidea. El tratamiento, insistimos, tratamiento temprano, mejores resultados. Antes de los 6 meses, reducir y mantener la cadera en posición estable, es decir, en flexión y abducción. Este es el arnés que mantiene la cadera en esta postura y esto muestra cómo se traslada con su hijo una mamá colla. Esta nena mantiene la posición de sus caderas en flexión y abducción. Por eso se dice que en esta región las luxaciones son menos frecuentes. De 6 a 18 meses el tratamiento inicialmente sigue siendo incruento, pero acá la contractura de los músculos aductores es más importante. Por eso, antes de colocar el arnés, es necesario aplicar una tracción de partes blandas alrededor de un mes. Se debe hacer también una evaluación de la estabilidad de la cadera bajo anestesia general. Si es inestable, será necesaria una tenotomía de los aductores mediante una mínima incisión inguinal, ya que la persistencia de la contractura de los mismos mantienen la cadera inestable. El tratamiento entre los 18 meses y los 3 años ya es quirúrgico y se basa prácticamente en mejorar la inclinación del techo cotiloideo. En los niños más de 3 años ya el tratamiento es quirúrgico también, pero el tratamiento se hace también sobre el techo cotiloideo, pero también en una reorientación del cuello femoral. El pronóstico va a depender de la gravedad de la enfermedad, la edad de diagnóstico y el tipo de tratamiento. Si el diagnóstico se hace después del año, disminuye considerablemente el éxito del tratamiento. En estos casos también es fundamental el papel del pediatra. Bueno, con eso terminamos la clase de luxación congénita de cadera.